número 1. Vamos a leer hasta el versículo número 11. El tema para esta tarde, para esta noche, es huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Dice así la palabra de nuestro Dios, Ezequiel 37:1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vinieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Amén. Padre, gracias por este hermoso privilegio que tú nos concedes. Señor, si tú no nos abres el entendimiento, no entenderemos. Si tú no nos revelas, no comprenderemos. Señor, aquí están nuestras vidas. Por favor, sé propicio. Señor, queremos recibir tu palabra. Queremos ser ministrados por medio de ella. Señor, no queremos que ninguna de tus palabras caiga a tierra. Señor, he orado de esta forma porque creo que es y debería de ser el sentir de todos nosotros como iglesia. Señor, en el nombre de Jesús hemos orado y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Pueden sentarse. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. El último versículo, el 11, el versículo que leímos, nos dice quiénes son esos huesos secos. Los huesos secos solo eran una visión, no era literalmente que el campo estuviera lleno de huesos secos, sino que los huesos secos representan la casa de Israel, el pueblo de Israel. Y esto es literalmente para esa nación, para ese pueblo, para el reino. Sin embargo, nosotros podemos, en un sentido acomodaticio, podemos sacar alguna explicación, algún ejemplo, alguna forma de podernos ver nosotros ahí. Y realmente Israel siempre ha sido un ejemplo para nosotros. Romanos 15:4 dice que todo lo que se escribió en la antigüedad es para nuestra enseñanza, y Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 10, dice que ellos son un ejemplo para nosotros.
y todas las cosas que ellos hicieron son para nuestra enseñanza, para que nosotros no lo hagamos. Entonces, esto también tiene una aplicación para la iglesia. Esto es una visión de una resurrección de muerte a vida. No está hablando de la resurrección de lo que habla el profeta Daniel en el capítulo número 12 y versículo número 2. No está hablando de esa resurrección escatológica que va a haber en el final de los tiempos, sino de que es una resurrección de muerte a vida. Es un pueblo que físicamente tiene vida, pero está muerto. Esto pasa también en la iglesia. ¿Cuánta iglesia estamos muertos espiritualmente, pero tenemos vida? Y algunos ni cuenta nos damos de que hemos perdido nuestra vida espiritual. Y es una bendición porque hay un tiempo donde el Señor quiere obrar en nosotros. El Señor quiere darnos vida. En el capítulo número 3 del libro de Apocalipsis, en el versículo número 2, es tremenda la reprensión del Señor cuando le dice a la iglesia, no sé si es Sardis, le dice, sé vigilante. Déjeme ver, creo que es Sardis, no quiero equivocar. Sé vigilante, es muy importante lo que le dice. Sé vigilante, Sardis 3:2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Qué importante es entender, pero más que entender, aceptar que hay muchas cosas en nosotros que están a punto de morir. Qué tremendo, Dios está advirtiéndonos, nos está amonestando de que hay cosas en nosotros que están a punto de morir. ¿Y cuál es el problema de que mueran? El problema es que nosotros tenemos grandes pérdidas. Y aunque nosotros queramos recuperarlas, no hay forma de recuperarlas a menos que venga el tiempo de Dios, la oportunidad de Dios para podernos restaurar, para darle vida a esas áreas. En el caso de la iglesia, si no es que toda nuestra vida sí espiritual está muerta, ha perecido. Pero qué bendición que el Señor no apagará el pábilo que humea. Qué bendición que no lo apagará. Estamos humeando, o nuestra vida está humeante, y qué tremendo que solo Dios puede volver a encendernos. Así le pasó exactamente a este pueblo. Este pueblo estaba en el exilio, este pueblo estaba muerto espiritualmente, estaba en cautividad, no había ninguna esperanza. Y el Señor le revela al profeta de que era humanamente imposible su restauración, su recuperación, su regreso a su tierra. Era humanamente imposible, solo Dios podía hacerlo. Y Dios lo hace. Muchos de nosotros conocemos parientes, conocemos hermanos en Cristo, que en un tiempo los vimos tan entregados a las cosas del Señor, y ahora nosotros los vemos peores que los inconversos. Y muchos creemos de que ya no se puede hacer nada por ellos, y humanamente no se puede hacer nada de ellos porque ni permiten que se les hable del Señor. Muchos huyen de nosotros porque no quieren que les hablemos del Señor. Ellos creen, puede ser que saben, pero creen de que nosotros en una oportunidad lo que vamos a hacer es hablarles del Señor. Y es por eso que huyen de nosotros. No se nos acercan, no nos visitan, porque ellos sienten de que nosotros nos vamos a acercar a hablarles del Señor. Ellos no quieren saber nada del Señor. Entonces, eso es humanamente imposible, no se puede hacer. Usted viene y los aborda y lo rechazan, lo evaden, etcétera, etcétera, etcétera. Solo el Señor puede darle vida. Y así también hay muchas áreas en nosotros que han muerto. Solo Dios le puede dar vida. Sí, nosotros somos creyentes, claro que sí, creemos en Él. Estamos seguros de nuestra conversión, estamos seguros de nuestra salvación, estamos seguros del perdón de nuestros pecados, estamos seguros de que no vamos a dejar de congregarnos, estamos seguros que oramos, estamos seguros que leemos la palabra, estamos seguros que nos vamos a congregar todo el tiempo, estamos seguros de nuestra vida en Cristo, pero hay muchas cosas en nosotros que han muerto. Han muerto.
Y quiero decirle algo, cuando nos damos cuenta, cuando nos percatamos de esa pérdida, nosotros queremos reaccionar y no se puede, porque han muerto. Se necesita un poder vivificador, un espíritu vivificante, para que eso vuelva a cobrar vida. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos poder para vivificar. Solo el Espíritu Santo tiene el poder vivificante. Y es por eso que el Señor le pregunta a su siervo, le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Imagínense qué tremendo. ¿Vivirán estos huesos? Y el profeta le responde, estamos en el 37:3. Señor Jehová, tú lo sabes. Esto es, si tú quieres, vivirán. Si tú les das vidas, vivirán. Si tú los restauras, volverán a ser como antes. Pero algo tremendo es que espero que usted lo comprenda, es de que el Señor le revela tanto al profeta Ezequiel como a su pueblo, la iglesia, le revela, y espero que usted lo haya entendido, que esto es un proceso. Mire el precio que tenemos que pagar, porque lo que hemos perdido queremos recuperarlo así. Y todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Y por qué repito mucho esto? Cuando digo lo que el hombre siembra, esto cosecha, es porque Dios no puede ser burlado. Eso quiero decir con eso. Dios no puede ser burlado. Porque el hecho de que cuando un área ha muerto en mí, en el caso de Israel, que fue toda una nación, fueron llevados cautivos, se les advirtió, se les mandó palabras, se les mandó profetas, se les mandó todo, y ellos no tomaron en valor la palabra, la tuvieron en poco, y después del Señor de tanta advertencia, ellos no cambiaron, y fueron llevados. Ellos no creyeron que iban a ser llevados y fueron llevados. Entonces, asimismo, en el caso nuestro, Dios cuántas veces nos habla y nosotros no creemos o no queremos aceptar la palabra. Entonces, seguimos nuestro caminar, esas áreas mueren, puede ser nuestro servicio, puede ser nuestra entrega, puede ser nuestra consagración, puede ser los compromisos que nosotros hemos adquirido con el Señor, como el diezmar, el ofrendar, el servirle, el tener un privilegio dentro de la iglesia, etcétera, 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 el tener el ministerio de la intercesión, el tener el ministerio de la visitación, el tener el ministerio del evangelismo, etcétera, etcétera. Nosotros dejamos que eso muera. Entonces, cuando volvemos en sí, quisiéramos que seamos restaurados a lo que antes hacíamos. Y hay un proceso para que nosotros volvamos a estar aptos para poderlo volver a hacer. En eso le quiero decir que Dios no puede ser burlado. Hay un proceso de recuperación, de restauración, y ese proceso lo dice muy claramente el Señor a través de la ilustración que le da. Entonces, esta visión ilustra la promesa del capítulo anterior. Si usted nota, en el capítulo número 36 habla la restauración futura de Israel. Entonces, este capítulo 37 ilustra la promesa que hay en el capítulo número 36. Hay una restauración para nosotros como iglesia. Hay una restauración para nosotros individualmente. Porque cada uno de nosotros hemos permitido que muchas áreas mueran. Nos hemos descuidado de ellas. Y lamentablemente el monte ha crecido. Y hoy hay toda clase de reptiles, roedores y todo animal que se arrastra sobre su pecho. Amén. Entonces, es bien importante comprender esto. El Señor va a restaurarnos. Sí, amén. Yo no lo dudo y usted no debe de dudarlo. El Señor va a restaurarnos. Y es por eso que le da esta visión, una visión de nueva vida
y una nación restaurada, tanto físicamente como espiritualmente. Los va a sacar de Babilonia, los va a sacar y los va a llevar a su tierra, física y espiritualmente. También Él obrará en el interior de ellos, para que ellos puedan volver a ser como antes. Entonces, el cuadro que presenta el profeta es un cuadro espeluznante. Habla de un campo de huesos secos, en gran manera seco. Fíjese, en gran manera secos. Cuando usted y yo lo estoy sacando como un enfoque para que nosotros como iglesia podamos darnos cuenta, porque aquí el asunto histórico no nos sirve en el sentido de una historia de una nación de Dios, sino la aplicación que esa historia muestra a mi vida, cómo estoy y qué es lo que Dios va a hacer y cuáles son los precios que yo voy a pagar. Ese es el todo de la enseñanza. No el que usted venga y sepa que el pueblo de Israel estuvo allá en Babilonia, etcétera, etcétera, etcétera. No, eso no es muy trascendente. Entonces, menciona en gran manera secos. No solo son secos, sino que en gran manera son secos. ¿Qué es lo que quiere dar a entender el Señor cuando le dice en gran manera secos? Al darle la visión al profeta, es de que no es nuevo lo que se ve en ellos, ya es viejo. El hálito de vida, la vida espiritual en ellos, hace ya mucho tiempo que se separó de ellos. Significa que en nosotros, si no es en toda nuestra vida espiritual, es tremendo encontrar gente que hace 15, hace 20 años fueron cristianos, hace 15, 20 años predicaron la palabra y se fueron al mundo. Significa que están secos, en gran manera secos. Significa hace ya mucho tiempo, y podríamos decir que es imposible que ellos vuelvan a ser restaurados. No es así. Dios los va a restaurar, si son hijos. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos áreas no secas, sino secas en gran manera? Que solo Dios puede obrar. Y quiero decirle algo, hermano. Qué tremendo lo que Dios tuvo que hacer para que ellos volvieran nuevamente a la tierra prometida, a una vida normal espiritual. Es que no se trata solamente de que profetízales y ellos recibirán la palabra y después orará para que el Espíritu venga de los cuatro vientos. ¡Qué bendición que solo fuera eso! No, el trato que Dios hizo con ellos para llevarlos hasta Babilonia, y lo que vivieron en Babilonia y lo que tuvieron que pagar el precio para regresar hasta la tierra prometida y estar en Canaán o en la tierra prometida, siendo también tratados por Dios para poder recuperarlos como eran nuevamente. No solo es la prédica, ese es el principio del proceso. Sin la palabra queda vida, no hay inicio de restauración. Es como el bautismo en agua. El bautismo en agua es la puerta para entrar a la vida en el Señor. Y algunos que no nos hemos bautizado, como un hermano, yo hace 15 años me bauticé, sí, pero no se bautizó de corazón. Y es por eso que nuestra vida es una vida mediocre, porque hicimos un evento que no nació en el corazón. Hicimos un evento en el cual no renunciamos a nuestra vida antigua, y el bautismo representa que renuncio a mi vida pasada y comienzo una vida nueva, pero esa vida nueva nunca se ha iniciado en mí. Entonces significa que puedo meterme unas 200 veces al agua y no pasa nada en mí, pero si una vez lo hago, aunque el agua me llegue hasta los tobillos, pero lo hago de corazón, comienza una vida nueva en mí. Entonces, imagínense cuántas áreas hay en nosotros que están viejas, que se secaron. No se secó hace un mes, no se secó hace 6 meses, no se secó a 1 año, no se secó a 2 años, no se secó hace 3 años, 4 años, 5 años, 10 años.
¿Desde cuándo vienen esas áreas? ¿Comprende cuando dice secos en gran manera? Hace mucho tiempo mi espíritu se apartó de ellos. Hace mucho tiempo. Y quiero decirle algo. Es bien doloroso cuando nosotros vemos a gente que estuvo en Cristo vivir como marranos. Es doloroso porque son nuestros hermanos en Cristo. Entonces, este es el estado en que se encuentra su pueblo. Humanamente imposible de poderlos restaurar. No se puede. Cuando usted conoce gente así, usted sabe que solo Dios puede obrar en ellos. Solo Dios los puede cambiar, solo Dios los puede atraer. No traer, atraer. Nosotros decimos cuerdas de amor y de misericordia. Pero no es que estemos hablando en el sentido de que, ay, el Señor se acerca a mí y me dijo, hijo mío, hija mía, mira, ven conmigo. No, esas cuerdas de amor y misericordia son los medios amorosos de parte de Dios para conmigo, para hacerme volver. Por eso algunos decimos, bendito accidente, porque si no fuera por el accidente yo no hubiera conocido al Señor. Bendito brazo, que si no lo pierdo, entro completo al infierno, o voy a entrar al cielo, aunque sea manco. Bendita enfermedad, bendita situación dura, difícil, que si no hubiese sido cuerdas de amor y misericordia. Hoy decimos bendito accidente, bendito balazo. Cuando a mí me operaron de la columna vertebral, un día antes de que me operaran, me tocó alguien a la par. Y era un joven que le habían pegado un balazo con M16 en el brazo, en el codo. La bala le subió al hombro, del hombro se le fue a la columna, de la columna le bajó hasta por aquí. Y le entró aquí y le vino a detenerse por aquí. Y estaba cuadraplégico. Y ese día que me lo pusieron a la par, él aceptó a Cristo. Y le digo al Señor, Señor, qué triste, porque cuántas veces tú le debes de haber hablado a este hombre para que se convirtiera, y verdaderamente con cuerdas de amor y misericordia. Ahora cambiaste las cuerdas de amor siempre, de amor y misericordia, pero con una bala de M16. Ese es el estado en que se encuentra su pueblo. Por tanto, aquí está. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, mira qué tremendo, ellos dicen, estaban conscientes. Eso es quizás lo único bueno que ellos tenían, que estaban conscientes de su realidad. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Amén. Ahora, en el versículo número 1 hay algo muy importante que nosotros también debemos de saber. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y dice la mano de Jehová. ¿Qué significa eso? Significa un poder especial, irresistible sobre el profeta, sobre el vidente. Ese es el respaldo de Dios en el profeta. Si la mano de Dios no viene sobre él, nada de lo que el profeta pudiera querer hacer se podía hacer. La buena intención no es suficiente. Muchos queremos obrar de una manera humana. Tenemos que ser enviados, tenemos que ser tocados, tenemos que recibir ese poder de Dios, aún para abrir nuestra boca, también para orar por alguien.
Porque en los juicios de Dios, que también lo voy a ver esta noche, en los juicios de Dios ninguno de nosotros puede intervenir, y aunque queramos intervenir, no tenemos ninguna capacidad para poder intervenir. Muchos queremos ser más buenos que Dios, y no obra más que para empeorar la situación. Eso lo he entendido yo. Si yo meto mis manos donde Dios no quiere que yo las meta, voy a empeorar la situación. Tengo que dejar que Dios en su kairos para esa persona, en su kairos para mí, o sea, el tiempo oportuno llegue, porque no se puede alterar. Ay, déjelo que rebote, ay, déjelo que se canse. Duro cuando el apóstol dice, entréguenlo a Satanás para destrucción de la carne, aclara, a fin de que su alma sea preservada. ¿En qué sentido? Igual, fueron llevados cautivos y el trato duro los llevó a un arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento no fue que Dios accionó así y lo sacó. No, ahí va a empezar el proceso. No ande metiendo sus manos donde Dios no quiere que las meta, porque se va a meter en problemas. Usted no es absoluto. Si usted es de Dios, usted no es absoluto. Usted es una autoridad delegada. Usted no es la autoridad. Usted es autoridad delegada. La pregunta que le hace, ¿vivirán estos huesos? ¿Por qué no dijo sí? ¿Por qué no dijo no? ¿Por qué le dijo, tú lo sabes? Si tú quieres, sí. Si tú no quieres, no. Tú lo sabes. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te quiero. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes si te amo o tú sabes si no te amo. Tú lo sabes, si tú quieres. Por eso cuando nosotros vemos, aparte de ver nuestra vida en las áreas, si nosotros vemos a nuestros hermanos en Cristo así, sepamos que es solo Dios. Muchos se han ido a una provincia lejana. No les lleve la pupusa a donde están. No es hamburguesa porque nosotros no somos norteamericanos. No le lleve la pupusa, la posilga. Déjelo, a fin de que su carne sea destruida, para que su alma se pueda salvar. Y cuando su carne sea destruida y su alma se quiera salvar, entonces dice Pablo, déjenme entrar. 1 Corintios 5:5, 2 Corintios 2. El proceso. Solo Dios puede hacerlo, hermano. Hermano, entonces, ¿qué hago yo? Ore. Es lo más que podemos hacer y también lo menos que podemos hacer. Lo único, pues. No es fácil decirlo, es la verdad. Se necesita sentir este poder para creer que ese cadáver, que es ahora Israel, Dios hará florecer de nuevo a la vida. Por eso dice el profeta, la mano de Jehová vino sobre él. ¿Ya se imagina lo que debe sentirse que la mano de Jehová repose sobre uno? ¿Cuántos hemos sentido en determinado momento ese poder? Háblales y diles. Y uno tiene temor, Señor, pero Señor, se van a ir. Pregúntales si se quieren ir. Pero después, ¿qué les has dicho? Y el que es, te va a decir, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Aquí vemos que el mismo espíritu que se movía sobre las aguas antes de la creación será quien puede devolver la vida a Israel. Será quien puede devolver la vida al creyente que tiene muchas áreas que están a punto de morir sencillamente porque no fue vigilante. Qué importante, hermanos, es la madurez en nosotros como iglesia. Qué importante es para nosotros la madurez. La madurez no es algo que sale por arte de magia. Es el proceso de aprendizaje que nos lleva a tener un conocimiento, pero un conocimiento
con revelación, y eso nos vuelve maduros, porque puedo discernir de dónde viene lo que me está sucediendo, y puedo yo resistir y puedo yo permanecer sin que eso me destruya. ¿Cuántas circunstancias se dan en nuestra vida que no nos han destruido? ¿Y cuántas circunstancias se han dado en nuestra vida que nos han alejado del Señor o nos han apartado del Señor? O nos han enfriado del Señor, sencillamente porque le pusimos atención a algo que no debimos de ponerle atención. Las cosas que debimos de haber pasado por alto, las tragamos. Y las que debimos de haber no tragado son las que dañaron nuestra vida. Por eso es muy importante la madurez en nosotros los creyentes y ver de dónde viene, cuál es el origen de aquello que viene hacia mí y qué es el efecto que quiere causar en mí. ¿Lo voy a dejar? Eso va a depender de mí. ¿Qué es lo que le pasa al creyente cuando se aparta de los caminos del Señor? ¿Qué le pasa a los creyentes cuando están en el exilio? O al pueblo de Israel, fuera de la tierra prometida. ¿Cuál es la condición del pueblo de Dios? ¿Cuál es la condición del creyente fuera de los caminos del Señor? Son un montón de huesos secos, o sea, muerte espiritual. Y lo leímos en el versículo número 11, fuera de la tierra prometida. Todos estos huesos son la casa de Israel. Amén. Desterrados. Cuando nos alejamos del camino, ¿cómo estamos? A los ojos del Señor, estamos muertos. Aunque oremos. Estamos muertos aunque veamos en la televisión una predicación. Estamos muertos aunque oigamos una predicación por medio de la radio. Porque no se está cumpliendo en nosotros lo que dice la palabra, no dejarse de congregar como muchos lo tienen por costumbre. Mire qué tremendo, cuánta gente no se congrega porque dicen, no, yo en la radio oigo. Cuánta gente no se congrega porque dicen, no, si en la televisión salen buenas prédicas. Yo no estoy diciendo que no sea cierto eso. Y es una bendición esos medios cuando usted siempre se congrega y por muchas razones usted no puede congregarse, y qué bendición es poder oír un mensaje. Pero no cambiar mi vida espiritual por un mensaje de la televisión o por un mensaje de la radio o por un mensaje en la internet. Su liberación es el retorno a la vida. Su restauración es su retorno a la tierra prometida, como lo dice en el versículo número 14. Oiga qué precioso el versículo 14. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. ¿A dónde pertenece? ¿El pueblo a dónde pertenece? A la tierra que Dios le había prometido, a la tierra de Canaán, a Israel. Antes tierra de Canaán, ahora Israel. El creyente en la iglesia, ¿cuál es su lugar? La iglesia, aquí en la tierra. La iglesia, sí, amén. Cuando pasemos a la presencia del Señor, allá nos toca, ¿verdad? Pero aquí, ¿a dónde? ¿Cuál es el lugar del creyente? No es enfrente de la televisión ni enfrente de la radio. Es la iglesia, ese es su lugar. Porque cuando uno está bien en el Señor, uno se congrega. Cuando uno está mal en el Señor, uno deja de congregarse. Si todos lo hemos vivido, no nos pueden dar a tol con el dedo. Uno está mal y no quiere congregarse, ya por la razón que sea. Estamos mal, no es la iglesia, y podemos decir, no, si la iglesia no me ha hecho nada, pero estoy mal, no quiero congregarme porque estoy mal. Es como que usted tenga una gran infección intestinal y le ofrezcan comida, ¡ay!, le hace usted. La comida no es el problema es mi sistema digestivo. Entonces la iglesia, etcétera, etcétera, no es el problema, es mi alma. Y solo el Señor puede hacer un milagro. El versículo número 6 del capítulo 37, y pondré tendones sobre... No puede ser. Ya me está cayendo mal este.
no puede ser. El 6. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Mira el proceso. Los huesos secos en gran manera necesita un proceso. Y este proceso sin la última etapa no sirve. No sirve. Ahora va a comprender que Dios no puede ser burlado. Por eso Pablo dice, no os engañéis. Es como que nosotros hemos dejado mucho tiempo por diferentes razones, hemos dejado un privilegio y de repente Dios nos toca y qué bendición y entendimos qué he hecho, qué he perdido. Hermano, aquí vengo, estoy listo ya. No, vaya a sentarse. Vaya, reciba y llénese, porque nadie puede dar vacío. Eso no se lo decimos, pero nosotros lo sabemos. Porque si se lo decimos así como está, lo volvemos a enfriar. Es como que metamos el hierro al rojo vivo, al agua, lo fundimos, lo destemplamos. No, sienten, hermano, ya espérese, ya casi, ya estamos a punto. Le faltan 2 años nomás, pero mira, espérese. ¿Cómo va a creer usted? Mire lo que dice el versículo 6. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu. Y pondré, les dice todo el proceso completo, pero cuando ya estaban completos los cuerpos, seguían muertos. ¿Ve? Recibimos la palabra, estamos en la restauración, en el proceso, pero todavía seguimos muertos. Porque muchas veces estamos de nuevo, porque estamos pensando, ¿de dónde venimos? Y Dios dice, no, todavía no. El proceso se tiene que cumplir. Por eso le dimos, no, sí hermano, ya le va a tocar su turno. Llénese, recupérese, restáurese, reciba de Dios, saque la inmundicia de su lugar santo, su alma. Y cuando su inmundicia sea sacada por los sacerdotes, entonces esa inmundicia será llevada al torrente de Cedrón. Y el torrente de Cedrón se encargará de llevarlo hasta el mar muerto. Hasta el mar muerto. Hermano, quiero decirle algo. Debemos de aprender a someternos a los sacerdotes de Dios. Ellos saben por qué lo hacen. Ellos saben por qué no nos toman en cuenta. Ellos saben por qué nos toman en cuenta. Y no porque ellos realmente sepan lo que sí y lo que no, sino que Dios dice a él, a ella, ponla, tómala en cuenta, llévala, siéntala, siéntalo, levántalo. Pero qué difícil es entender eso. Y nosotros, lo que solamente somos sirvientes, es duro para nosotros tener que hacer algo que la gente no entiende, que la gente no comprende y que la gente no acepta. Somos criados. Si usted tiene una empleada en su casa, le dice, por favor, barra aquí. No, aquí no me barra. Pero está sucio, ahí no me barra. Es que usted sabe por qué no quiere que barra ahí. Veamos a Dios, ¿por qué dice que no? Por eso siempre he dicho, los siervos de Dios no tenemos derecho ni siquiera a opinar. Y cuando a usted se le dé una orden, no pregunte por qué ni para qué, hágalo. Dan a decirle, testarudo, hágalo. Hoy ya se lo dije, eso pienso cuando se pone así. Es una verdad, hermano. Su restauración es y será un proceso. El espíritu es el último. Si usted nota, en el capítulo número 2 del libro del Génesis, capítulo número 2, el 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Oiga, entonces
entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Lo completó, lo hizo perfecto, así el hombre, perfecto. Perfecto en cuanto a lo humano, pero no en cuanto al ser. Para que fuera ser necesitaba el soplo, el hálito de vida. Entonces lo formó completamente, pero seguía siendo polvo, aunque fuera carne. Porque el fin de la carne, el fin de los tendones, el fin de los huesos, es polvo. Entonces, por muy lindo que se veía Adán, estaba muerto. ¿Y cuántos estaremos así a los ojos de Dios? Lindos como Adán, pero muertos. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Libro de Apocalipsis. Hermano, no se preocupe por la opinión de los demás, preocúpese por la opinión de Dios. Yo no puedo saber si usted tiene vida o está muerta. Yo no puedo saber si usted tiene vida o está muerto. Solo Dios y usted lo sabe. En eso no nos podemos meter. Y dice el versículo 7, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser, oiga, un ser viviente. Qué importante eso. Amén. Solo que aquí en el caso de Ezequiel, el espíritu viene de los 4 vientos, o de los 4 puntos. ¿Por qué? Porque es un valle, es un campo. Ahí es a un solo cuerpo, Adán. Y en el caso de la visión en Ezequiel, es porque hay una multitud de huesos, o sea, es una gran cantidad de gente. Esto significa que los huesos representan la casa de Israel. ¿Y cómo está la casa de Israel? Está seca en gran manera, pero está regada la nación. Los huesos están regados y confundidos unos con otros. Pero la palabra de Dios es tan increíble que cuando la dé y el Espíritu sea soplado sobre ellos, el Espíritu venga sobre ellos, qué tremendo que cada hueso que le pertenece a un cuerpo, ese hueso va a buscar a su compañero. Significa que cuando Dios traiga la restauración en nuestra vida, nosotros nos vamos a ubicar a donde correspondemos. En todos los sentidos. Por eso yo he insistido en esto, hermano. Mire, como la iglesia es una iglesia pequeña relativamente, hermano, no tengo ninguna necesidad de querer influenciar, de querer que la gente esté aquí. No, usted debe de estar donde le corresponde estar, donde Dios lo ha ubicado a usted, ahí tiene que estar. Porque ve, un hueso por un lado, el hueso por el otro, y el poder de Dios era tal de que esos huesos se buscaron entre sí. Significa que tenía que haber una exactitud increíble en cuanto de un fémur con otro fémur. Tenían que ser sus compañeros. Si no, ¿cómo andaría usted? Imagínese el hueso del hermano Manuel, hermano, solo en el suelo, ¿cómo lo levanto? Si así es el fémur, y así de grueso. Ni que me lo eche al lomo. Tenía que ser mi hueso, un hueso normal. Un hueso bonito, fino. Somos hermanos, ¿verdad, siervo? Ve, usted tiene que estar donde usted corresponde. Fíjese bien, hermano. Usted que ha estado en otros ministerios por una época, algo temporal, de visita, lo que sea. Muy lindo el lugar, muy linda la predicación, muy linda la alabanza, muy lindo los hermanos. Lo que sea. Pero no es como estar en su casa. No es como estar en su casa. Aquí la hermana puede sentirse bien, cómoda y todo, ya se va, miren. Puede sentirse bien, cómoda, pero ya sabe que esta no es su iglesia está allá esperándola. Amén. Entonces, eso es bien importante. Usted puede estar lejos, yo he estado en lugares lejanos, hermano, con grandes comodidades, y yo estoy esperando regresar a mi pulgarcito. Amén. Y usted dice, es que el hoyo de la cama no lo puedo dejar yo. El tufito de mi almohada me hace falta, dice.
Amén. Importante lo que acabo de decir, se sintió mucha broma, pero es una verdad. La promesa es, o la palabra es, que llegará en cualquier parte que el creyente esté exiliado. No importa dónde estemos, ahí llegará la palabra. No importa hacia dónde nos ha llevado nuestra vida sin rumbo, ahí llegará la palabra de Dios. Es una promesa que Dios hace para su pueblo. La cumplió en Israel y la cumplirá también en nosotros. Ninguno va a quedar sin ser vivificado. Qué maravilloso esto. ¿Significa que hay esperanza para las cosas que están a punto de morir en mí? Sí. ¿Significa que hay esperanza para aquellas cosas que han muerto en mí? Sí. Hay esperanza. ¿Hay esperanza para aquellos hermanos que nosotros hemos visto sumergidos en el lodo? Sí, hay esperanza para ellos. No son de esta tierra. Profetiza sobre los huesos. Déjeme terminar ya. El tiempo yo sé que ya se me acabó. Profetiza sobre estos huesos. Aquí vemos muertos espiritualmente y materialmente, porque están en cautividad. ¿Qué significa esto? Profetiza sobre estos huesos. Ezequiel aparece como el instrumento de esta restauración. Qué tremendo. Yo solo no me puedo restaurar. Tengo que tener un Ezequiel. Tiene que haber un profeta, en este caso Ezequiel, tiene que haber un profeta. Yo no me puedo solito restaurar. Dios usará un instrumento. En este caso el instrumento es Ezequiel. La palabra profetiza indica que Ezequiel es transmisor de un designio divino. Es transmisor, es un parlante nomás, es un canal nomás. Ezequiel no tiene el poder, Ezequiel no tiene la palabra. El Señor le ha dicho, así dile a mi pueblo. Se le preguntó, ¿vivirán estos huesos? ¿O podrán vivir estos huesos, que es casi lo mismo? Ezequiel no sabe qué responder, sin embargo, es invitado a profetizarles. Mire qué tremendo esto. ¿Ezequiel vivirán estos huesos? Está diciendo, no lo sé, pero eso no significa que él no va a ser el instrumento. ¿Comprende eso? Tú les vas a profetizar. Tremendo eso. Tú les vas a profetizar. Señor, yo no sé si van a poder tener vida, no sé si van a poder ser restaurados, yo no sé si van a poderse recuperar, yo no sé si creerán, yo no sé si entenderán, yo no sé si recibirán el mensaje, no sé. Pues hazlo. Por eso, mire hermano, qué importante es que nosotros muchas veces hacemos cosas que parecen ridículas, pero las hacemos porque nos han mandado a hacerlas. Han habido ocasiones que yo me he atrevido a decir, por ejemplo, en la mañana, hermano, si quiere rezar en la tarde, el Señor dice que va a haber una liberación, y yo me he comprometido solamente por algo que el Señor me ha puesto en mi corazón, y después digo, Dios mío, ¿y si no pasa nada? Eso a mí no me importa. Eso el Señor me diría a mí, ¿a ti qué? Mira qué tremendo lo que está haciendo aquí Ezequiel. Ezequiel únicamente está obedeciendo a Dios. Cuando Dios le ponga algo en su corazón, hágalo. A usted no le importa si funciona o no funciona. A usted no le debe importar si hace o no el ridículo. A usted no le debe importar si le creen o no le creen. Porque hubo un pueblo que Dios le dijo, no te creerán la palabra, no recibirán mi palabra. Y entonces, Señor, ¿para qué me mandas? Porque ellos entonces después, en su situación miserable, sabrán que les envié profeta. Entonces con eso era suficiente. Como que usted oyera de su hijo ya adulto. Sí, que yo no soy nada porque mis padres no me hicieron, no me dieron estudio, y usted dice por dentro, él sabe que lo mandé a la escuela. Él sabe cuántas veces lo castigué por no querer ir a la escuela. Ellos sabrán que les envié profeta. Aunque uno diga que no, que Dios se ha olvidado de mí, que Dios no me bendice, que Dios no me quiere, que Dios no me ama, y él dice, le envié profeta. Y voy a terminar con una palabra más por el tiempo. El versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová,
y me puso en medio de un valle. Aquí voy a terminar. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Un valle. Aquí la palabra hebrea se traduce como valle, se produce como campo. Y esto es muy importante. En ese mismo lugar, Dios había pronunciado una palabra de juicio. Eso lo podríamos ver en el 3, 22 y 23. Capítulo 3, 22, 20. No lo busque. Ahí lo busque en su casa. Y también aparece en 8:4. 8 capítulo, versículo 4. Ahí al lado del Quebar, del río Quebar. Donde se había pronunciado un juicio, se proclama ahora la esperanza. En el mismo campo, Dios declaró un juicio y hoy da una palabra de esperanza. ¿Ve? Donde hubo un juicio, hoy hay una palabra de esperanza. Donde Dios nos hable para que tengamos cuidado por el juicio que viene, después Dios en ese mismo lugar nos va a dar la palabra de esperanza. ¿Comprende eso? Qué importante entender esta verdad. Entonces, nuestra vida puede estar representada en esos huesos secos en gran manera. Nuestra iglesia puede estar representada en esos huesos secos en gran manera. Nuestro ministerio puede estar representado en esos huesos secos en gran manera. Nuestros hijos pueden estar representados en esos huesos secos en gran manera. Cada una de las áreas que nosotros tenemos mal pueden estar representadas en esos huesos secos. Entonces tengo que saber que un día Dios dio una palabra de juicio que yo no la creí y estoy bajo juicio. No puedo recuperar esas áreas, no puedo recuperar ese ministerio, no puedo recuperar esa iglesia. Posiblemente vemos iglesias muertas, pero ese mismo lugar donde Dios un día dio juicio también da la esperanza. Y el profeta recibió la palabra y le dijo: háblales, profetízales. Y cuando ya estaban formados los cuerpos, entonces vino Dios y le dijo: vas a proclamar sobre ellos que venga el espíritu de los cuatro vientos, y esos cuerpos vivirán. Nosotros recibimos la palabra, dejemos que el Señor traiga su espíritu para restaurar esas áreas que están muertas. Bendito Dios, tantas cosas, Señor, que tú nos hablas, tantas cosas de las que nosotros, Señor, estamos conscientes. Señor, muchos creo que estamos conscientes que solo tú puedes darle vida a aquellas cosas que están muertas, y muertas en gran manera, muertas de antigüedad en gran manera. Es muerta de antigüedad, no es reciente. María le dijo al Señor: lleve ya, o sea, el muerto ya es de 4 días. Esto es, mi hermano está desintegrándose ya, es imposible volverlo a la vida. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero ya es viejo de muerte, ya está podrido, ya no se puede hacer nada. Pero el caso del campo, del valle, del capítulo 37, la situación era peor que la de Lázaro, porque habían huesos secos, en gran manera secos. Hermano, yo no sé cuáles son las áreas que usted sabe. El pastor no lo sabe, su líder no lo sabe, su anciano no lo sabe, nadie lo sabe, pero solo usted, solo yo sabemos qué cosas en nosotros han muerto
de hace mucho tiempo. Y Dios esta noche, se anticipó en el sentido de que entendiéramos de que había palabra, cuando dijo que el pábilo que humea no será apagado del todo. Hermano, qué privilegio aquellos que entendimos esta palabra. Todos los que estamos aquí, sin excepciones, tenemos áreas secas, en gran manera secas. Hemos perdido muchas cosas. No tenemos incentivo de nada porque están muertas. No nos motiva nada porque están muertas en gran manera. Aunque alguien nos diga indirectas, no hacen ningún efecto porque están muertas desde hace mucho tiempo. Significa que se ha perdido toda esperanza, como el pueblo de Israel le reveló a Ezequiel, que habían expresado: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. No, hermano, no somos destruidos o no seremos destruidos. Hay esperanza para nosotros. Es cierto, estamos conscientes de que muchas cosas en nosotros han perecido. Yo no soy Ezequiel, hermano, pero creo que Dios en esta mañana usa a sus siervos, o en esta noche, para que profeticen sobre nuestras vidas. No somos los que tenemos el poder, solo tenemos la palabra que Dios nos ha dado. Y cuando se complete esa restauración, entonces ese profeta proclamará al espíritu de los cuatro vientos que venga y nos dé vida, y entonces estaremos aptos. Seremos como en un tiempo donde nos gozábamos y nos alegrábamos, donde todo tenía valor en los caminos del Señor, donde el compartir, donde el orar, donde el congregarnos, donde el servir era una delicia para nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, yo oro en esta noche, Señor, por mis hermanos que en sus corazones están conscientes de que hay muchas áreas que no se pueden restaurar, pero tú les envías palabras, Señor, para que ellos sean vivificados en esas áreas, para que ellos sean restaurados y vuelvan a tener aquellas cosas que han perdido, que hemos perdido. Señor, solo el entendido tomó tu palabra, comprendió tu palabra en esta noche. Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por ellos. Que la fortaleza venga sobre sus vidas. Señor, que tu Espíritu haga la obra. Que tu palabra, bendito Dios, haga esa restauración completa. Que la carne suba, que cubra de piel y que vengan tendones, y que tu Espíritu llene, Señor, sus vidas, porque de otra forma es imposible que nosotros nos recuperemos. Señor, gracias. Hermano,
Recibe esa palabra del Señor. Fortalezcase en Él. Espere el tiempo de Dios. No corra. Deje que Dios siga obrando. Pero lo importante es que usted sabe que se está recuperando. Que Dios le envió la palabra que usted necesitaba. La palabra que le reveló la verdadera condición de su vida y de mi vida. Y deje que Dios pueda obrar. No haga ningún esfuerzo. Nadie puede hacer ningún esfuerzo. Solo el Espíritu de Dios y su palabra pueden hacer esa obra. En el nombre de Jesús oro por usted. Amén, Señor. Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos, y esos